los hombres interesantes siempre acaban casados. Al principio te ríes desdeñosamente de estas palabras, luego te olvidas de ellas durante mucho tiempo, y hay temas más interesantes. Y un día, de repente, cumples 35 años. De repente se te ocurre incluir un matrimonio exitoso en tus planes inmediatos. Y de repente te llevas una desagradable sorpresa, todos los candidatos decentes están descartados. Ese ratón gris del departamento de al lado lleva 3 años casado con un tipo que tiene un amplio piso en el centro, que heredó. Su suegra tiene una casa en el sur, lo que significa todas las vacaciones y alojamiento en el mar gratis. La dependienta, francamente gorda para su edad, con aspecto de cobaya simplona, también está bien instalada con un marido mayor en una casita de campo con un huerto de manzanos. Lisa pensó que siempre se casaría a su debido tiempo, desde luego, no correría peligro de soledad. Puede tomarse su tiempo y disfrutar de la juventud, de la libertad. A los 35 años, Lisa empezó a cansarse de su versión de la libertad. La libertad es buena en una combinación armoniosa con el dinero. Y cuando tienes que pasar tanto tiempo en el trabajo, además de todo tipo de formación corporativa y otras tonterías, para asegurar tus deseos, casi no queda tiempo para disfrutar de la vida. Parece que de un matrimonio exitoso con el enfoque adecuado puedes obtener más diversión y beneficios que del duro trabajo de construir una carrera desde cero, si no eres hija de un padre rico. Lisa empezó a mirar a sus admiradores, compañeros, incluso a simples conocidos como posibles maridos, y no vio nada reconfortante. Nadie es adecuado para el papel de marido. Uno guapo, pero tiene una hipoteca, después del pago de los cuales apenas lo suficiente para alcanzar el salario. Otro, el alma de la empresa, y parece ganar bien, pero paga manutención de los hijos y ayuda a sus padres, para sí mismo y que no queda mucho, no es que en su esposa. Algunas personas más, si querían casarse, no querrían casarse con un mendigo, ya sea, al menos con su propio lugar. Mercantil, en general, los novios se han ido. Hay, por supuesto, y no tales, que están dispuestos a invertir ellos mismos. Pero ya se los han llevado las chicas rápidas que pretendían ser, buenas, a tiempo. ¿A quién elegir ahora? ¿O es solo Lisa la que tiene tan mala suerte? En las últimas vacaciones parecía que la suerte aún agitaba sus radiantes alas sobre su cabeza. Lisa conoció a un presidente interesante. Llamó su atención, guapo, rubio atlético de ojos alegres, que se ofreció cortés y dulcemente en el chiringuito a invitarla a un cóctel. Al cabo de un minuto, cuando ella aceptó, resultó que se llamaba Edgar y era de la misma ciudad que ella. Solo que vivía en el sector privado, en un barrio de lujo. A menos, claro, que solo mienta para echarse polvo en los ojos cuando planea un romance de vacaciones, pensó Lisa. No le importaba conocerle mejor. En cualquier caso, este Adi era galante y agradable para hablar. Al menos las vacaciones serían un grato recuerdo. El desarrollo ulterior de la amistad dio esperanzas a Lisa. Edgar propuso dar un paseo en un pequeño yate alquilado por él para pescar y por la noche ir a cenar a un restaurante. Por favor, no sugieras dividir la cuenta, declaró Lisa con coquetería y audacia, para que se la entendiera tanto en broma como en serio. No solo soy una chica pobre, sino también anticuada. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir eso? Nunca habría sospechado que una chica tan encantadora fuera feminista, replicó Ari. En mi humilde opinión, hay que atenderte, entretenerte y mimarte. Me encantan esas opiniones. Rió ella sin pretensiones. La experiencia vital acumulada a los 35 años le decía que era una tontería dejarse encantar por los prospectos, solo sueñas, y al final de la velada el hombre habrá estropeado la impresión de sí mismo. Pero esta vez todo había ido sobre ruedas. Edgar, para empezar, estaba claro que no era demasiado pobre. Había alquilado un pequeño yate maniobrable para pescar en el mar durante una semana, no en compañía de amigos, como suele ocurrir, sino por su cuenta. Incluso le enseñó el contrato, como para conversar,
pero en realidad para parecer más interesante a sus ojos. Y en segundo lugar, Edgar resultó no ser avaricioso. Lisa había visto suficientes hombres tacaños que prefieren a las chicas sin pretensiones. Y más de una vez tuvo que cenar de verdad en casa después de invitar a un café con una bola de helado a un pretendiente generoso. Eddie, como se vio después, no estaba dispuesto a escatimar. ¿Te gustan las delicias gastronómicas en absoluto? ¿No haces dieta? Sinceramente. En el barco, habían tenido la oportunidad de tutearse. Porque voy a pedirnos un plato de marisco a la plancha con diferentes salsas, espárragos envueltos en bacon y una botella de vino blanco decente. Solo uno para empezar, luego depende de ti. Me encanta todo. ¿Me pediste que fuera sincero? Bueno, me encantan las cosas gourmet. Podría comerme una bandeja entera de eso mismo que estás a punto de pedir. Nunca se sabe, dijo Ari con convicción. Oh, eres una bruja. Estoy tan emocionada que es como si estuviera ardiendo, susurró una satisfecha Lisa. Ari parecía encontrarla atractiva y merecía la pena el gasto. Después de la primera botella de vino caro, pidió una segunda y dio las gracias a los músicos que tocaron unas cuantas melodías preciosas para él. Tras la cena y el baile, pasearon por el paseo marítimo y Edgar entretuvo a Lisa con anécdotas de su vida, intercalándolas con inesperados cumplidos. Y luego simplemente la acompañó a su habitación y, sonriendo discretamente, le preguntó esperanzado. ¿Nos vemos mañana? Mañana, ¿verdad? Lisa, que estaba segura de que él encontraría cualquier motivo para que la invitara o para invitarla a su casa, se quedó muy sorprendida. Al principio incluso quiso preguntarle juguetonamente, ¿no vendrás esta noche? Pero se detuvo temerosa. No estropees la impresión que das de ti misma, tonta. Así que le dio las buenas noches a Ari y quedó con él después del desayuno. 5 minutos más tarde, sentada en el sofá del balcón junto a la puerta abierta a la oscura y lánguida noche sureña, le contaba sin aliento a mi amigo Darcy lo de su nuevo conocido. No sé cómo irá, pero hoy me ha sorprendido muy gratamente. Darcy, esta es una rara ocasión. Y resulta que estas vacaciones prometen ser agradables. Así que hoy en día es romántico tener una velada como esta e irte a tu habitación. Piénselo. Tal vez ese sea su método. Sugirió un Darcy crítico. Ya te ha causado una buena impresión y mañana estarás de buen humor. Darcy, te has equivocado de profesión. Lisa te elogió. Deberías haber estudiado psicología en vez de contabilidad. Lo tienes todo pensado. Sí, lo sé que mañana Edgar me ofrecerá conocernos más de cerca. Pero pensarás que me importaría. Solo estoy de vacaciones 10 días, así que no puedo permitirme alargar el noviazgo. Si me sigue gustando todo de él, me esforzaré por continuar nuestro romance en casa. No en vano es una maravillosa coincidencia que seamos de la misma ciudad. En efecto, en 1 o 2 días el romance de Ari y Lisa había pasado a una etapa tormentosa y chispeante, y se habían convertido en la pareja más hermosa de la temporada, en la que todo el mundo se fijaba. Lisa no creía que la felicidad amara el silencio, y disfrutaba escuchando el eco de los susurros a sus espaldas. Todos esos, que encontró en ella, y demás comentarios de cocina. La envidia femenina siempre le levantaba el ánimo. Que las gallinas hablaran de ella, pero los hombres miraban con interés y envidiaban a Ari. Mira, cariño, no hagas planes. Le advirtió Darcy. En estos casos tan bonitos, cuando el héroe del complejo es generoso y galante, está destinado a acabar casado con alguna tía estirada. ¿Aún no se lo has preguntado? Bueno, no te reconozco. Darcy, no te atrevas a estropear mi hermoso amor. Riendo, Lisa suplicó. Bueno, si me entero de que está casado. ¿Qué cambiará? Se podría pensar que voy a caminar inmediatamente con orgullo hacia el atardecer. No me iré a ninguna parte. Solo pensaré en el hecho de que pronto se acabará el cuento de hadas.
Y ahora no quiero pensar en nada de eso. Al menos debería recordar mis vacaciones con placer. Y lo haré. Será divertido si tu caballero está casado y en tu playa te encuentras con otra persona de nuestro pueblecito que conoce a su mujer, por ejemplo. Ya está. Se acabaron los guiones. Aquí no hay ni una sola cara de nuestro pueblo. Y vamos a conocer hasta al Papa, anunció Lisa con despreocupación. Edgar voló al mar unos días antes que Lisa y fue el primero en marcharse. Tuvo que pasar los 2 últimos días de sus vacaciones sin él. Sobornaré a los camareros para que me llamen y me digan cómo estás. En casa no tendrás tiempo para eso, cielo, replicó Lisa, intentando mantener un tono desenfadado. Comenzará tu vida ordinaria, trabajo, familia. Sí, familia, confirmó Edgar sombríamente, clavando los ojos en el agua cristalina del mar como si buscara peces. Gracias por no preguntar. Por no estropear la belleza de lo ocurrido. Te lo agradezco mucho, gatita. Eres una mujer inteligente. ¿Cómo lo sabías? Estoy casado, por desgracia. Es realmente, por desgracia, para mí en este momento, y no es mentira, Lisa. Deberías verlo en mí. Es solo que este matrimonio es difícil de romper. No lo hagamos ahora, ¿vale? Te lo explicaré cuando te vea en casa. No me dirás que no vamos a seguir viéndonos en casa ahora, ¿verdad? Estamos demasiado bien juntos como para romper por prejuicios estúpidos. Te echaré mucho de menos y te esperaré estos días. No lo prometas, ¿vale? Preguntó Lisa con amabilidad pensativa. Para cuando vuelva, puede que cambies de opinión. Y eso me disgustaría mucho. ¿Así que esto es tan importante para ti como para mí? Preguntó Edgar, abrazándola. Entonces, sonrió Lisa, intentando sonar misteriosamente reservada. Para su propia sorpresa, no le disgustaba que Edgar estuviera casado. Parecía que estaba realmente enamorado de ella, incluso le había regalado un anillo y un colgante antes de marcharse, comprados en una joyería local, y el precio no se lo había impedido. Al final de un romance casual agradable no se hacen tales regalos, son simplemente innecesarios. Así que se ofrecerá a convertirse en una amante permanente. Ahí es donde va. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? Candidatos para maridos en el horizonte Lisa de todos modos no, y un amante rico es a menudo mucho mejor que un marido. Además, no solo en acciones desconocidas, sino también entre sus conocidos se reunieron los casos en que la amante se convirtió en una esposa. Así que, ¿por qué no arriesgarse? Cuando Edgar estaba cansado de tener que aguantar a su mujer Natasha y adaptarse a sus intereses, se quejaba modesta y discretamente de una gran fatiga por el trabajo y después de un par de semanas o 3, se iba, de vacaciones. Por lo general, esto le ayudaba y, a su regreso, desempeñaba el papel de marido ejemplar sin grandes esfuerzos. Ahora los medios habituales de restablecimiento estaban fallando. Parece que en la vida ha llegado el momento de cambiar. Hace poco conoció a un compañero de clase, y era tan positivo que daba asco, su joven y amada esposa ronroneaba a su lado, la tienda de pesca crecía, la vida era un éxito. ¿Y él, Edgar, de qué tiene que presumir? ¿Un romance de vacaciones? ¿Una colección de bellezas navideñas que pensaban que era un hombre exitoso y autosuficiente? Eso es poco para su edad. En una empresa masculina respetable, esas historias provocarían una risita irónica. Y no se trata de la empresa, sino de sí mismo. Las otras insinuaciones del destino no funcionaron. Aquí hay un encuentro con Lisa que realmente le enganchó. Empezar de nuevo, vivir la vida a gusto. Edgar empezó a pensar seriamente en sus perspectivas. Nada más salir el avión de la pista, me pregunto cuántos otros como él habrá en el avión que no quieren volver a casa de vacaciones. No le vino a la mente ninguna idea de éxito que le cambiara la vida. Los milagros no ocurren.
Si se divorciara de Natasa, pasaría graves apuros económicos y no podría mantener su estilo de vida habitual. Y Lise dejaría de estar interesada en él. Incluso si aceptara quedarse con él, cuando se convirtiera en un ciudadano mediocre, estirando su sueldo durante un mes, él mismo no podría disfrutar de una vida así durante mucho tiempo. Con una mujer amada se volverá rápidamente tan nauseabundo como con una no amada, si no hay nada que les proporcione a ella y a él mismo una vida cómoda y agradable. Comenzarían las peleas y las recriminaciones, un anhelo verde, como ocurre con muchas parejas. Para una vida que definitivamente le convenga a Edgar, la encantadora Lisa debe ir acompañada de finanzas. Y a las finanzas, para la plenitud de la felicidad, Lisa. Pero hasta ahora, solo Natasa, su legítima esposa, era un pesado complemento de los bienes materiales. Supongo que solo hay una forma de ser libre, de no perder nada, y es enviudar, bromeó Edgar sombríamente para sí, contemplando las espesas nubes de algodón sobre el ala del avión. ¡Uf! Me vendrán a la cabeza tonterías tan absurdas. Natasa esperaba a su marido de vacaciones e intentaba pasar el mayor tiempo posible trabajando, para estar a tono y parecer enérgica y alegre. De lo contrario, al hablar con su padre, tendría que responder a su eterna pregunta, ¿por qué ella y Edgar no se van juntos de vacaciones? Desde que Christoph había traspasado oficialmente su pequeña empresa a Natasha y había decidido que era hora de dormirse en los laureles y disfrutar de unas merecidas vacaciones, había cambiado mucho. Mientras que antes no se había fijado en mucho más que en su trabajo, ahora, inesperadamente para todos los que le conocían, empezaba a interesarse por la vida de los que le rodeaban. Y, por supuesto, Natasa fue la más afectada. Papá descubrió muchas cosas sobre su vida familiar que no entendía. Sobre todo, no podía aceptar el hecho de que el marido de Natasa, Edgar, utilizando el dinero de su mujer, se permitiera vivir de una forma que nunca podría vivir con el dinero que él mismo ganaba. Y está satisfecho de sí mismo y no se avergüenza de este estado de cosas. Papá, siempre ha sido un hombre sensato, explicó Natasa pacientemente a su padre, no por primera vez. Bueno, yo tengo un padre como tú, y Edgar fue mucho menos afortunado. ¿Y es culpa suya? Yo tuve un comienzo muy diferente. Pensarías que si no hubiera trabajado para ti nada más salir de la universidad, ahora seguiría siendo director general. Sabes muy bien que no está en mi naturaleza. Si no fuera por ti, no estaría ganando más que Edgar. Y si tengo la suerte de tener una vida de riqueza, ¿por qué no compartirla con mi propio marido? Si cada uno vive con su propio dinero, ¿qué clase de familia es esa? Lo siento, pero recuerda que mamá no trabajó mucho después de que nací porque estaba enferma todo el tiempo. Nunca dijiste que ella, no ganaba, para un coche o unas vacaciones en el mar, tú mismo se lo proporcionaste. Y porque soy el hombre de la familia. Interrumpió obstinadamente papá a Natasa. Y me avergonzaría no hacerlo. Pero tú también te comparaste. Sí, tu madre y contigo cuántos médicos corrieron a los médicos y en casa se las arregló para hacer la casa tan acogedora que volví allí como al paraíso y descansé mi alma. Y este trabajo es más duro que cualquier otro. Teníamos todo como debía ser, ella para mí, yo para ella, lo que cada uno puede hacer mejor. No creo que las chicas de nuestra oficina estén tan cansadas por la noche como lo está tu madre de su trabajo. ¿Y qué hizo tu Edgar por ti para que pudieras usar tu dinero para vestirte en boutiques e ir al sur? Papá, vamos, Natasa empezaba a perder la paciencia. Me casé por amor y sabía con quién me casaba. Y me basta con amar a mi marido, sin contar quién de los dos invirtió cuánto dinero en nuestro hogar común. Por solo amor, hay un gato o un perro. Papá se rió sombríamente. De bolsillo, con los ojos saltones. ¿Cómo se llama? Chihuahua. Papá, dejemos ya este tema interminable. Suplicó Natasa doblando mansamente las palmas de las manos. Y papá magnánimamente se calló. Era cierto que lo que le venía a la cabeza una vez, se le quedaba ahí para siempre.
Así que si padre e hija hablaban de Edgar cuando se encontraban, papá preguntaba: ¿cómo está tu chihuahua favorito? Natasha intentó no ofenderse. Papá le había enseñado todo lo que necesitaba para hacer su trabajo. Había hecho mucho por ella y la quería tanto como sabía. En términos de papá, Natasha se casó tarde. En nuestra generación, a esa edad, todo el mundo tenía hijos que hacía tiempo que habían ido a la escuela. Quizá por eso hizo la vista gorda al hecho de que no le gustara la elección de su hija. Después de todo, no es para mí vivir con este yerno, pero Natasha es adulta y no es estúpida, que decida por sí misma. Sobre todo porque ya es hora de que piense en tener un hijo. Era cierto que Natasha nunca había tenido hijos con Edgar, y eso no parecía disgustar a su yerno. Christoph se dio cuenta, molesto, de que desde el principio de la vida familiar de su hija había tenido razón. Era evidente que su yerno se había casado para tener una vida cómoda y próspera. Natasha se casó a los 30, hace exactamente 5 años, y Edgar tenía entonces 25 años. Ella estaba un poco avergonzada de ser mayor, y contenta de que Edgar no lo estuviera en absoluto. Muchas chicas de instituto parecen más sólidas que tú, declaró. Natasha escrutó en el espejo su cara redonda y lisa, con la nariz ligeramente respingona, y decidió que podía tomárselo con calma. Por supuesto, al principio a Natasha le pareció que Edgar, el encantador favorito de cualquier empresa, podría haber encontrado a alguien aún más brillante que ella. Y cuando lo conoció, siempre estuvo preparada para que aquello no durara mucho. Un día cambiaría de opinión y desaparecería de su horizonte. Tal vez incluso se disculpara. Era tan galante y educado. Natasha no se dejó enamorar de él durante mucho tiempo, aunque él parecía hacer todo lo posible para ello y era persistente a la antigua, demostrando que no iba a rendirse. Natasha, ¿no estás cansada de analizarlo todo sin parar y de intentar preverlo todo? Eres como una vieja aburrida, quieres perderte todas las cosas más interesantes de la vida, solo para no equivocarte en nada. Eso le preguntó Julie a su amiga, que se sorprendió al ver que Natasha se resistía a una novela fascinante. La propia Julie siempre se había atenido a un principio. Si lo deseas lo suficiente, puedes tenerlo. Y, a juzgar por su aspecto y su estado de ánimo, el principio se justificaba. Siempre estaba satisfecha consigo misma y con su vida. Y si resultaba que había hecho algo mal, nunca se arrepentía. Entonces, en ese momento lo necesitaba. Ahora ya no lo necesito, dijo Julie, y se notaba que realmente no le importaba. Nunca aprenderé a enfocar la vida como lo haces tú, replicó Natasha con un toque de envidia. No hace falta ser, como yo. Viva tu propio estilo. Rió Julie animada. Al menos no rehuyas a un chico guapo. Natasha ya se regañaba a sí misma por ser demasiado precavida. Incluso le preguntó mentalmente a su difunta madre, sin sombra de reproche, con una sonrisa triste. ¿Por qué me has educado así? Mamá intentó explicar algo, pero su voz no se oía a causa del muro invisible pero infranqueable que la separaba. No, era necesario vivir el presente. Natasha estaba muy cansada del frío del que se había rodeado. Decidió hacer caso omiso de la prudencia y obedecer por una vez a sus propios deseos. Le gustaba tanto que no se arrepentiría si incluso su excitante romance no duraba mucho y se desvanecía sin dejar rastro. Pero, para su propio asombro, apenas un par de meses después se encontró convertida en la feliz novia de Edgar. Natasha estaba segura de que el novio era tan feliz como ella, si no más. Había esperado tanto, había sido tan paciente, se había esforzado tanto por demostrar que era digno de su confianza. A las preguntas intrusivas de mi padre. ¿Cómo va a mantener Edgar a su familia? Vamos a hacerlo todo juntos, papá, respondió ella. ¿Has olvidado que no me voy a casar con alguien de tu edad? ¿Cómo podría Edgar tener algún estatus económico si no era el heredero de la fortuna del abuelo? Natasha estaba convencida de que la cuestión de la riqueza del novio era lo último a lo que debía prestar atención.
Trabajaba con su padre y tenía suficiente experiencia propia como para no preocuparse por unos ingresos estables. Los problemas financieros del marido pueden ser temidos por las chicas que realmente necesitan apoyo económico. Me permiten construir una relación amorosa sin mirar atrás. A pesar de sus incompletos 30 años, en este mismo amor Natasha era tan inexperta como una adolescente. Después de la boda, se mudaron a un amplio piso en el centro, que el padre de Natasha le había comprado unos años antes, cuando ella se había licenciado en el instituto y había expresado su deseo de vivir separada. Edgar había alquilado el piso antes de la boda con un colega, cada uno con una habitación. Acababa de terminar sus estudios hacía 2 años y estaba ansioso por hacerse un nombre en la gran ciudad, nada desanimado por la falta de apoyo. La madre de Edgar le había criado sola, y no podía ayudarle aunque quisiera, más bien necesitaba un descanso. Vino solo para bodas desde la pequeña ciudad del norte donde había vivido desde que nació hasta ahora, donde había dado a luz a su hijo. Resultó ser una mujer de pocas palabras, educada, tímida incluso para hacer una simple pregunta a una nuera o a una casamentera y que solo deseaba que su hijo estuviera satisfecho con su vida. Tras la boda, agradeció en voz baja la acogida familiar y desapareció en silencio como si se desvaneciera en el aire. Parecía que Natasha no tendría que experimentar ninguna dificultad por culpa de su suegra. La vida después de la boda en general presagiaba una serie de años felices, todo es tan bueno y solo puede ir a mejor. Pasaron su luna de miel en la República Dominicana, un regalo de papá a Natasha. Desde el primer día, Edgar se mostró como un marido atento, preocupado por hacer la vida de Natasha lo más agradable posible. Natasha también estaba deseosa de hacerlo todo por él. ¿Cómo no iba a estarlo? Edgar apoyaba todas sus ideas, siempre la escuchaba, estuviera del humor que estuviera, y ni una sola vez le llamó la atención su opinión sobre algo estúpido. Sus amigas incluso se ponían celosas y comparaban a sus compañeros con el Edgar de Natasha. Y a Natasha no le importaba que, al cabo de unos años, su marido nunca hubiera triunfado en su trabajo lo suficiente como para hacerle regalos del mismo valor que ella le había hecho a él. Simplemente, Edgar había sido mucho menos afortunado desde su infancia, y es ridículo medirlo todo por el dinero, incluido el éxito en la vida. Con el tiempo, su vida familiar, por no decir que se deterioró, simplemente cayó en su propia rutina y adquirió tradiciones. Las vacaciones no tardaron en separarse. Edgar siguió trabajando como jornalero, sin querer incorporarse nunca al negocio familiar. Temía fracasar en el trabajo con un suegro testarudo y quisquilloso. Prefería tomarse las vacaciones en verano, cuando había una oferta mucho más amplia de lugares a los que ir de vacaciones, y se entregaba a su pasión por viajar, sin visitar nunca el mismo lugar 2 veces. Natasha, en cambio, tenía la temporada de trabajo más ocupada en verano, ya que sus ingresos anuales dependían de los meses estivales. Y descansaba en los días de calma después de Nochevieja, yendo con sus amigos a lugares donde podía aprovechar el verano invernal. Los últimos años. Desde hacía un par de años, Natasha no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo iba mal entre Edgar y ella. Algunas de sus amigas afirmaban que era por la falta de hijos. Se acabó la juventud, ya es hora de ser padres. Y si eso es un problema, busquen un niño de acogida. ¿No hay suficientes rechazos estatales de madres jóvenes y sanas? Algunos argumentaron que los niños no tenían nada que ver. Natasha no conocía los verdaderos problemas de la vida. Como cuando no puedes pagar la hipoteca. Simplemente se aburría en su vida totalmente acomodada, como todas las princesas mimadas de papá. La propia Natasha estaba segura de que no era ni una cosa ni la otra. Empezaba a parecerle que su marido se alegraba de cualquier oportunidad para tomarse un respiro de su sociedad. Parecía que solo se veían a altas horas de la noche. Pero era como si él no quisiera ni oír sus noticias ni contarle las suyas. Cuando ella intentó preguntarle con tacto por qué parecía tan distante, Edgar se limitó a hablar. Cansado, supongo. Es que no me interesa año tras año,
todos los días. A ti te pasa casi lo mismo. Y en realidad, ¿por qué iba a querer Edgar oír historias interminables sobre los negocios de papá y él? Tal vez ya se había aburrido antes. Era solo que Natasha era más joven y más atractiva, y él fingía estar interesado en lo que ella tenía que decir. Y ahora que ya no era una niña y parecía cansada cada vez más a menudo por las mañanas, le resultaba más fácil darse cuenta de que estaba cansado de fingir. Solo había llamado 2 veces desde sus vacaciones, habían sido llamadas de servicio, unas llamadas tensas, como una conversación entre colegas obligados a comunicarse solo porque trabajaban juntos. ¿Qué había hecho mal? Mostró sinceramente su preocupación y no acosó al hombre con regaños, exigencias y recriminaciones. Tal vez sea el cansancio mutuo habitual en las parejas de muchos años. Y ella solo quiere lo imposible. Con este pensamiento, en vísperas del regreso de vacaciones de su marido, Natasha estaba a punto de acostarse cuando llamó su amiga Julie. ¿Estás dormida?, preguntó, como si fuera habitual que hablaran dormidas. No, estoy tumbada pensando. Natasha sonrió tristemente al auricular. ¿Mi madre ha vuelto del mar? ¿Te he dicho que la envié a Montenegro? A Budva. Lleva toda la vida soñando con viajar, y todo el tiempo no había dinero suficiente para ello. Le dije a mi marido, ¿qué clase de egoístas somos? Se pasa todo el verano sentada en casa con nuestros hijos y no ve nada. Por una vez deberíamos darle unas vacaciones como siempre soñó. Saludos de mi parte también a tu madre. ¿Cómo está? ¿Le arden los ojos? Edgar, si me preguntas, está en Montenegro ahora mismo. Y también en Budva. Natasha, mamá está encantada, por supuesto. Ahora desearía tener suficiente dinero para enviárselo todos los años. Pero en realidad no te llamo para hablarte de las vacaciones de mamá. Mamá y yo incluso discutimos y casi nos peleamos cuando estábamos decidiendo si llamarte o no. Mamá me convenció de que no lo hiciera, pero yo decidí lo contrario. ¿Tu madre se enteró de que Edgar robó un barco en Budva? ¿Tengo que pagarle la fianza para que lo suelten? Natasha se rió. Julie, ¿por qué suenas tan tensa? Mamá jura que anoche vio a tu Edgar en la terraza del restaurante. Estaba bailando con una morena bien formada a la que obviamente conoce íntimamente. Mamá dice, tan absorta en el baile que hizo una foto de la pareja desde la calle, casi sin esconderse. Por sus labios se ve que mantenían una agradable conversación. Tendrás que perdonar a mi entrometida mamá, Natasha. La conoces desde que éramos niños, no puedes cambiarla. Luché para sacarle esta foto. Pero la cámara del móvil de mi madre no es muy buena, así que no habría podido darte una respuesta definitiva. Sobre la foto a distancia, ¿está tu marido o no? ¿Quiere que se la envíen o no? Julie, si vas a decírmelo, envía la foto, exhaló Natasha. Quizá no sea Edgar. Eso fue lo que le dije, podrías haberlo confundido con cualquiera. Le has visto unas cuantas veces y hace mucho tiempo. Ella dijo, no, definitivamente es el marido de Natasha. Pero que quede entre nosotros, para que Natasha no se enfade. Entonces, le dije, que se lo guardara para ella y no me lo contara. De todos modos, pensé en hacértelo saber. Si quieres, puedes mostrarme la foto tú mismo. Mira, aunque lo sea. ¿Qué? ¿Un hombre no puede bailar en un restaurante en vacaciones? Conocimos a unos compatriotas en Tailandia el invierno pasado, fuimos juntos a una granja de cocodrilos, ¿recuerdas? Envíalo ya, Julie. Natasha interrumpió a su amiga. Gracias, estoy esperando. A Julie, a pesar de todo su carácter combativo, no le gustaba disgustar a sus amigos, así que defendió la posibilidad de un error. En opinión de Natasha, no podía haber la menor duda, su marido, Edgar Black, estaba en la foto, con los brazos rodeándole la cintura. No se baila así con desconocidos. De algún modo, no había sorpresa.
Pensando en el hecho de que en su vida con Edgar algo se había roto, Natasha simplemente se prohibió pensar en la posibilidad de una infidelidad. Es ridículamente inexperta en asuntos amorosos, toda su vida se dedicó más al trabajo. Incluso su única aventura seria fue con su futuro marido y acabó en matrimonio, que ella también trató concienzudamente como un trabajo. Nunca se le ocurrió lamentar que supiera tan poco de los hombres y del amor. Supongo que las mujeres como Natasha, si aman, no duran mucho. Son demasiado aburridas. La chica de la foto estaba tomada de perfil, en la penumbra de la terraza del restaurante. No se veía su rostro a la luz del atardecer, pero bastaba con echar un vistazo a la curva de su figura, al pelo que le caía por la espalda abierta, a la postura de la pareja de baile de Edgar, para que Natasha se diera cuenta de que estaba perdiendo en todo frente al desconocido. Si Edgar quería marcharse, Natasha no tenía nada que se lo impidiera. Ni siquiera se trataba de esa extraña mujer. Lo más probable es que al final de las vacaciones Edgar no vuelva a verla, se irán a ciudades diferentes. Pero, ¿no hay muchas otras mujeres magnéticas? Natasha no tiene esa capacidad innata de atraer a los hombres. Al parecer, nació solo para desarrollar el negocio de su padre. No seguir los ingenuos consejos de adelgazar y cambiar de peinado. ¿A quién han ayudado? No tiene dónde adelgazar, es estrecha de hombros y de pies. Ha llevado un corte de pelo muy corto toda su vida y su marido nunca ha dicho que no estuviera contento con él. No quería pedir consejo a Julie ni a ninguna de sus amigas. Empezarían a compadecerse y volverían a dar consejos sobre la apariencia y el comportamiento astuto. Quizá lo mejor era adoptar un enfoque empresarial, no dejarse llevar por el pánico y observar para encontrar la estrategia de acción adecuada. Edgar temía en vano haber perdido su habilidad y su arte. Cuando regresó a casa de sus maravillosas vacaciones, cayó fácilmente en el conocido papel de marido decente. Al parecer, este papel ya se le había metido en la piel. Natasha le recibió con cierta rigidez, ni siquiera quiso demostrar que le echaba de menos. Si hubiera pensado en dejarla, habría sido rápidamente sustituido por un tipo más joven, ágil y con un nuevo fervor por demostrar su amor a diario en aras de una vida cómoda y sin problemas. No, muchachos, buscad otras esposas convenientes. Este abrevadero está lleno. Tras el regreso de Lisa y casi hasta el año nuevo, todo iba lo mejor posible para ella y su amado. Natasha encontró algunos nuevos clientes rentables para los que decidió intentar dar un nuevo rumbo al negocio. Su padre la apoyó, y ambos representantes de la familia con mentalidad empresarial se lanzaron a trabajar. El empleo global del silencio proporcionó a Edgar mucho tiempo libre, que pasó con placer en compañía de Lisa. Le gustaba y le disgustaba a la vez haberse encariñado de verdad con su amante. Cuando una relación se convierte en permanente, desempeñar el papel elegido se hace más difícil. Prefiero que Lisa se entere por él mismo, y no a través de terceros al azar, de que todo su brillo es fruto de un matrimonio de conveniencia. No es una jovencita, no es ingenua, y debería entenderle. Parece que tienen mucho en común. De su ciudad natal Edgar se marchó sin mirar atrás, inmediatamente después del colegio, y recuerda la infancia que categóricamente no le gustó. Él y su madre vivían mal, lo que ganaba ella después de pagar las facturas de los servicios públicos solo alcanzaba para lo estrictamente necesario. Menos mal que también estaba la pensión de la abuela, que también iba a parar a un fondo común. ¿Cómo se le ocurrió a mamá tener un hijo de un romance fugaz con un viajero de negocios? Edgar no lo entendía. Realmente, la explicación de mamá era sencilla. Daba miedo esperar otra cosa. Era lo bastante mayor como para tener un hijo, así que no estaría sola en el mundo cuando la abuela no estuviera. Edgar se enfadó con ella, pero no dijo nada. Después de todo, le gustaba vivir en el mundo. Solo tenía que averiguar cómo. En el colegio, en su clase, era el último en conseguir algo de valor e interés, si es que lo conseguía. Ni siquiera tenía ropa propia, salvo calzoncillos, comprados especialmente para él.
Todo era de segunda mano o regalado por conocidos de mamá de sus hijos mayores. Para evitar el ridículo y la autoridad entre sus compañeros, Edgar perfeccionó su sentido del humor y su capacidad para mezclarse en cualquier compañía, captando al instante qué comportamiento era popular allí. Lo único que podía agradecer a sus padres era que le habían hecho muy guapo. Algo que confirmaban las miradas de las chicas que conocía. Al final de la escuela, Edgar Black era incluso más popular entre las chicas que sus compañeros de clase de familias adineradas que tenían en su arsenal atuendos a la moda e innovaciones tecnológicas. Edgar ideó un estilo para sí mismo, tipo ingenioso, no desanimado, romántico, con vaqueros monótonos, que desprecia los símbolos de la vida bella. El papel le salió a la perfección. Esta imagen la utilizó con éxito y más tarde, cuando se trasladó a la gran ciudad más cercana, consiguió el trabajo más sencillo, para no morirse de hambre, y estudió por correspondencia. Su cariñosa abuela, que ingenuamente consideraba la educación como un medio para alcanzar todas las metas, llegó a enviar a su nieto favorito unos céntimos para pagar una cama en un dormitorio. Edgar eligió el instituto por el principio de que era fácil entrar y fácil estudiar, compaginándolo con el trabajo. La gente como él subestimaba el prestigio de una institución educativa, solo necesitaba un diploma. Porque todos los empleadores exigían esta corteza. De lo contrario, habría tenido que repartir folletos por la calle, lavar los caros coches de otros o recoger pedidos en almacenes durante mucho tiempo. Edgar no tardó en darse cuenta de que incluso después de graduarse tendría que trabajar durante mucho tiempo antes de poder alcanzar un nivel de vida decente. Ya era hora de hacer el esfuerzo. Y en el último curso Edgar cambió de imagen, de héroe romántico harapiento pasó a ser un ambicioso directivo que soñaba con triunfar. Su nueva imagen también le salió bien, sobre todo porque consiguió encontrar trabajo como representante de ventas. Por supuesto, esto solo significaba que se pasaba el día viajando por toda la ciudad y sus alrededores como un caballo cazado. Pero había aprendido brillantemente el lenguaje y los modales de un vendedor y le quedaba bien un traje de negocios, aunque barato. Claro que una vida así era agotadora y no tenía nada que ver con la que él había soñado. Merecía la pena abandonar la ciudad, donde al menos vivían su madre y su abuela, que podían darle una cena casera después del trabajo en lugar de fideos instantáneos empapados. Parecía que el olor de aquella obra maestra de la cocina se le había incrustado para siempre en la piel. Edgar solo experimentó una mejora en su vida tras la graduación, se mudó del dormitorio a una habitación, él y su compañero alquilaron un piso para dos. Había una apariencia de comodidad hogareña, se hizo posible traer chicas de visita. Por supuesto, Edgar ni siquiera pensaba en relaciones serias y permanentes, requerían gastos y él saldría de pobre. Es cierto que tenía suerte con las chicas. Sus amigos le envidiaban, este hombre tan guapo siempre conseguía chicas dispuestas a quererle desinteresadamente, para paseos a la luz de la luna y gestos románticos. No se le exigía ningún talento especial, comportarse educadamente, cortésmente, galantemente, a la antigua usanza. Di lo que la chica quiere oír. Nada complicado. ¿Por qué los demás consideran su habilidad para agradar una suerte especial? A la edad de 25 años, Edgar Black había perfeccionado lo suficiente su habilidad para agradar y el generoso destino decidió que era el momento de concederle el regalo de conocer a Natasha. Fue un golpe de suerte, un pase al ascensor social. Por supuesto, Natasha es mayor que él, un poco aburrida, escucha demasiado a su padre y está obsesionada con el trabajo. Pero en general, no es desagradable, es guapa, su carácter no es problemático. Y parece que cada vez se enamora más de él, aunque intenta resistirse, sopesando los pros y los contras con demasiada seriedad. Edgar se dio cuenta claramente de que los pros superaban a los contras. Solo hacía falta un poco más de esfuerzo. Y pronto se convirtió en el marido de la hija de un empresario con un pequeño negocio de muebles de campo, que se encargaba del paisajismo y de algunas otras acciones. Parece que esto es solo el principio. Tendrán más a continuación.
Bastante bien para el hijo de una madre soltera de un pueblo mendigo que ni siquiera tiene un trabajo decente. A medida que septiembre se acercaba a su fin y la intensidad del horario laboral empezaba a disminuir, Natasha pudo por fin recuperar el aliento, mirar a su alrededor y pensar en algo no relacionado con el trabajo. Las conclusiones la tranquilizaban e incluso dormían sus vanas preocupaciones. El marido de Natasha, Edgar, no se diferenciaba en otoño del marido que había visto irse de vacaciones. Natasha estaba convencida de que si un hombre realmente sentía algo en serio por otra mujer, no podría ser el mismo con su esposa durante tanto tiempo. Ella y Edgar pasaban juntos todos los fines de semana de septiembre, al tiempo que complacían a su padre haciéndole compañía en sus viajes a la dacha. Una dacha es una casa de pueblo con un jardín espeso y descuidado, sin huertos, a las afueras del pueblo, junto al bosque. Papá solía ir allí con mamá y amigos, luego solo con amigos. Ahora que su mujer y 2 de sus 3 amigos se han ido a donde no se puede llegar, papá echaba de menos su casita, pero no quería sentarse solo a rememorar. Pero se alegró abiertamente cuando su hija y su yerno mostraron interés por su húmeda y oscura casa del bosque. Por fin habían llegado a entender unas vacaciones de verdad. Natasha y su padre se relajaban después de semanas ajetreadas de trabajo, adentrándose en el bosque en busca de setas y bayas. Edgar, indiferente a la llamada del bosque, se perdía en el río. A menudo traía pescado a casa, a veces incluso de gran tamaño, pero también apreciaba el sabor de las setas y las patatas fritas. Cuando Natasha y su padre regresaban del bosque, Edgar aún no había vuelto de pescar o estaba dormido. Solo una vez Natasha lo encontró en casa y sin dormir. Cuando ella y su padre salieron del bosque y llegaron a la casa, Edgar estaba sentado junto a la ventana abierta que daba al jardín, hablando por teléfono. Natasha podía oír su voz persuasiva. Ten paciencia, por favor. Haré lo acordado, pero no de inmediato. Las prisas en estos asuntos pueden ser demasiado costosas. Al ver a Natasha y a su suegro, Edgar abandonó con fastidio la conversación, a todas luces molesta, y explicó. Lo malo de la tecnología moderna. Incluso en la hermosa naturaleza salvaje, las voces del trabajo te encontrarán e intentarán arruinarte la vida. Decidieron que vendrían al pueblo hasta finales de octubre, si el otoño no era demasiado temprano y frío. El primer lunes de octubre, Natasha volvió a casa del trabajo y después de cenar sintió un sueño irresistible. Pensaba esperar a Edgar para hablar de algo. Pero el cansancio se apoderó de ella. Se sentía mareada, con el pulso acelerado, el estómago dolorido y los músculos doloridos sin motivo. Tal vez sean las tormentas magnéticas, Natasha pensó, cayendo en un sueño pesado. Ni siquiera un grito de fuego la hizo levantarse, su cuerpo parecía haberse desconectado. Natasha se despertó en la cama de un hospital. Debilidad en todo el cuerpo, pensamientos lentos como caracoles. Se sintió avergonzada cuando el médico le hizo preguntas sencillas. ¿Cómo se siente? ¿Qué ha comido y bebido en los últimos 2 días? Eligió sus palabras como si hablara un idioma extranjero. Pero el médico, un hombre señorial de unos 50 años que parecía un caballero salido de una novela de Agatha Christie, parecía satisfecho con sus respuestas. Excelente, estás lúcida, Natasha. No es potencialmente mortal, pero limita tu actividad por ahora. Probablemente sea una intoxicación estacional por setas venenosas. No podría haberme envenenado con setas. Natasha se ofendió. Llevo 40 años recolectándolas, de los 45 que tengo. Mis padres me enseñaron a no confundir lo comestible con lo venenoso. Incluso puedo escribir un libro. Eso es confianza, sonrió el doctor. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Elías. Natasha le miró atentamente. ¿Me pasa algo? Decidió aclarar por si acaso, el cuadro del envenenamiento es contradictorio. No encaja con tu historia. Yo también soy un ávido buscador de setas, sonrió, acariciándose la barba.
Sin embargo, puedo permitir el envenenamiento accidental para gente como nosotros. Bueno, un zampullín se metió en las setas del prado. Pero tú tienes un caso distinto. Es como si hubieras estado tomando pequeñas dosis de veneno a lo largo de varias comidas. De eso se trata. Es extremadamente difícil de determinar, pero gracias a mi experiencia. Hice mi tesis sobre el envenenamiento de este tipo no hace mucho tiempo. Soltó una breve carcajada. Bueno, Natasha, me estoy dejando llevar un poco con mi autopromoción. Ha llegado el momento de decirle a tu familia que tu estado es satisfactorio. Tu marido no creía que pudiéramos evitar lo peor. Espere, por favor. Dijo Natasha en voz baja, pero tan bruscamente que se asustó. De la absurda conjetura que de pronto la visitó, olvidó incluso su debilidad y fue capaz de sentarse en la cama. ¿Por qué? Le preguntó Elías con simpatía, manteniendo la compostura. Por favor, no creas que son las toxinas las que hablan, bromeó Natasha sombríamente. Llamaré yo misma a mi padre. Está sano, ¿verdad? Sí, hemos hablado con él. ¿Es un buscador de setas como tú? Resulta que sí. Pero papá tuvo que dejar las setas por su dieta. ¿Puedo pedirle un favor? Le tembló la voz. Si está en mi mano, dijo el médico con tono tranquilizador. Dígale a mi marido que he muerto. No es un delito, pero... No piense que estoy loca. Se lo ruego. Incluso puede hacer que me examinen. Elías la miró atentamente a la cara. De acuerdo. Cuando llevas 25 años trabajando aquí, ves tantos casos que no voy a sacar conclusiones precipitadas. Si tus sospechas son fundadas, es mejor eliminar el riesgo. Pero entonces involucraré a la policía. Mi amiga, es decir, la víctima, explicó Julie con seguridad al investigador, que parecía a la vez demasiado desconfiado e indiferente al caso. Es seria, tranquila. Siempre piensa 10 veces antes de decir algo. Así que, después de contarle a mi madre la supuesta infidelidad de su marido durante las vacaciones, Natasha Black no hizo nada. No lo creyó. ¿No reconoció a su marido en la foto o por alguna otra razón? No, está segura de que es su marido el de la foto. Pero puedes ver esta foto en mi teléfono, la gente en ella solo está bailando. Nadie les pilló en la cama ni les grabó. ¿Qué se supone que debía hacer mi compañero? ¿Vivir como lo hacían antes de estas vacaciones? Sobre todo porque Edgar no ha mostrado ningún deseo de cambiar. No estoy pensando en engañar, dijo Julie. Era estúpido y no era el estilo de Natasha. Ella trataba de no creer en el engaño, tampoco. Cuando discutimos el caso, ella dijo, incluso si se trataba de una aventura casual, eso no es lo que importa, es cómo Edgar se comporta ahora. Y Edgar se comportó impecablemente. Así que ella volvió al trabajo. Fue una coincidencia que ella y el negocio de su padre se habían recuperado. ¿Quería vengarse? Ella no tendría que inventar nada. Todo lo que tendría que hacer es solicitar el divorcio. Edgar se quedaría sin nada, literalmente. Todo lo de valor en la familia Black pertenece a Natasha. Su padre le compró los bienes inmuebles antes de la boda y le traspasó oficialmente el negocio hace un par de años. Todos los activos son suyos. No es una mala heredera, y no es mezquina. Ella y Edgar han estado compartiendo todos los bienes durante 15 años. Si comprueba su historial de crédito, ni un solo préstamo. No compraba coches baratos. Me pregunto cómo se compara con su salario. Pero la mejor parte es que Natasha hizo el testamento de Edgar cuando el negocio se convirtió en suyo. Ella dijo, es una práctica normal, para que si algo me pasa, Edgar y papá se ahorren las formalidades. Os divorciaríais, replicó irritado el investigador. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? El enfado se abrió paso en la voz de Julie. Si Edgar quisiera divorciarse, abriría una agencia de detectives y escucharía las revelaciones de los testigos por más dinero.
¿Por qué su amiga pasó por alto al principio las posibles infidelidades de su marido, no hizo ningún intento de incriminarlo y ahora sugería, sin pruebas, que él había atentado contra su vida? Esta reacción podría haber sido el resultado del shock tras un envenenamiento que podría haber sido mortal. No importa si podría haberlo sido o no, dijo Julie. Hay mucho en lo que basar las sospechas. A lo largo de septiembre y principios de octubre, los Black habían viajado con el padre de Natasha al campo los fines de semana. Natasha y su padre se dedicaban a las setas y las bayas, mientras que Edgar se ocupaba de la pesca. Tras el primer viaje, Natasha me contó, después de las excursiones al bosque, mi padre y yo tonteamos, y Edgar se convierte en chef y nos mima con manjares, fríe el pescado que ha pescado y las setas que hemos recogido. Se lo sirve él mismo. Era todo incluido. A ella le pareció tan agradable que decidieron mantener esta tradición todos los fines de semana en el pueblo hasta que hizo más frío y se acabaron las setas del bosque. Entonces, Natasha y su padre se limitaron a traer estas setas del bosque, pero no participaron en la cháchara culinaria. Añade lo que quieras, como se suele decir. Y nadie sabe qué trajo Edgar a casa, salvo su carpa y su perca, mientras su mujer y su suegro vagaban por el bosque. Elías, el médico de Natasha, que la trataba cuando fue interrogado por los investigadores, declaró que el veneno entró en el cuerpo de Natasha en pequeñas dosis y se fue acumulando. La última dosis fue mayor que las anteriores. Con el nivel de conocimientos de Natasha sobre las setas, no podía haber recogido unos grebas todos los fines de semana. Y según el experto, resulta que se los comía todos los fines de semana. Demasiado para la cocina gourmet. El investigador encendió el aire acondicionado. Se puso sofocante encima de la mesa. Esta Julie, con sus emociones y su aversión a la investigación, pertenece claramente a la variedad de testigos de mano dura, pensó. Bueno, al menos no carece de capacidad analítica. Pero desestimar el caso es inaceptable. Eso está meridianamente claro. Los testimonios de la víctima, de su padre, de su médico y de la amiga de Julie no se contradicen entre sí, ni siquiera en detalles menores, sino que no hacen sino enriquecer el cuadro general. Las sospechas merecen ser examinadas. Por supuesto, habría investigado de otra manera si el médico de la víctima no se hubiera ido con ella y le hubiera dicho a su marido que había muerto. Pero ahora vamos con lo que tenemos. Y que la víctima no se ofenda porque su lugar de residencia temporal vaya a ser el mismo hospital durante un tiempo más. Natasha no tenía intención de ofenderse. Era un poco espeluznante, desde luego, que su marido y los conocidos a los que había contado su prematura muerte la consideraran muerta. Aunque, si Elías no hubiera bromeado al respecto cada vez que podía, ahora eres un zombi, Natasha, y vas al fantasmal Departamento de Recursos Humanos, habría sido espeluznante. Natasha se sentía culpable delante del doctor. Ya tenía un trabajo bastante estresante, y luego estaban las llamadas al investigador y todo el estúpido asunto del detective. Pero él dijo con calma e ironía, un cambio en el tipo de problemas es a veces también una especie de descanso. La mayoría de las emergencias, si no acaban en muerte, son divertidas de recordar después de un tiempo. La propia Natasha llevaba ya 3 días viviendo en una sala separada, como una habitación en un hotel barato y limpio. E incluso había reanudado su trabajo habitual, su padre le había traído un ordenador portátil. Papá estaba triste y sombrío, evitaba hablar del caso que ella había decidido abrir. Pero después de la conversación con Elías en el pasillo, que Natasha no había oído, se animó un poco. Ella misma no se dio cuenta de cómo empezó a esperar que entrara su médico. Aunque como paciente ya era una simuladora, permaneciendo en el hospital solo en interés de la investigación. Pero él seguía viniendo, encontrando tiempo para hacer sus rondas, como bromeaba. Un caballero es un caballero. No solo en apariencia. Cada vez con cara seria conseguía hacerla reír, como si no le hubiera pasado nada terrible. ¿Y si realmente le mintió a Edgar? No, suspiró Natasha con pesadez, es hora de aceptar que no hay otra explicación.
Cada día recordaba las salidas al bosque que ella y su padre habían hecho. Había sido un año de muchas setas. En septiembre solo recolectaron mariposas blancas jóvenes y rebozuelos. En octubre, cuando abundaban los álamos temblones, se alegraron de tener 2 claros. No cogieron exóticas ni viejas, eso seguro. El investigador ya la miraba muy irritado, le aconsejó que dejara de darle vueltas al asunto y le dijo que la investigación estaba en marcha. ¡Qué burocracia tan terrible!, suspiró Lisa ruidosamente, acomodándose en el profundo sillón capullo y dando un sorbo a su champán rosado. Ojalá acabaran de una vez, entregaran el cadáver y no hicieran esperar a nadie. Vais a tener un montón de rituales desagradables antes de empezar el proceso de herencia. Sé lo difícil que es hacer de viudo afligido. Por cierto, ¿cuánto tiempo se considera decente volver a casarse sin levantar sospechas? Lisa sonrió. Tú y yo queremos ser una pareja guapa, ¿no? Edgar apenas tocó el vaso de Lisa con el suyo, escuchando con placer el suave tintineo de la vajilla de coleccionista. Estas eran las copas que Natasha siempre guardaba para las vacaciones. No hablemos de cosas malas, sugirió. Acordamos, cuando discutimos nuestros planes, que dejaríamos de mencionarlo enseguida. Para ser sincera, admitió Lisa con sinceridad, dejaré de pensar en ello cuando pase el funeral. Gatita, Edgar le acarició el hombro, ya te lo dije, en mi ciudad natal, en una casa vecina tío envenenado por setas. Toda la familia las comió, y él fue el único que murió. Nadie investigó. A él le tocó una venenosa. El resto tuvimos suerte. El cuerpo de cada uno es diferente. Ni siquiera me llamaron, aparte de los procedimientos habituales. Si hubieran sospechado, me habrían llamado para interrogarme hace mucho tiempo. Está bien, asintió Lisa. Cuanto antes terminemos de hablar de esto, antes lo olvidaremos. Sí, cariño, tienes razón. Es una pena que mi cumpleaños tenga que pasarlo encerrada en el piso. Si pasado mañana alguien te ve en el restaurante conmigo, será demasiado. Volveremos a celebrarlo más tarde, como es debido, prometió Edgar, abrazando a su amigo. Si quieres, lo celebraremos una vez al mes durante todo el año, con regalos. Con regalos caros. Regalos caros. Rió Lisa, levantando el dedo índice. Por la mañana, Edgar se levantó más tarde de lo habitual. Si en su trabajo le daban un permiso extra por un suceso trágico, al menos debería dormir un poco. Apenas terminó de afeitarse, oyó unos fuertes golpes en la puerta. No creo que Lisa dejara nada en su casa cuando se marchó anteayer. Por supuesto, no puede traerla aquí de nuevo por ahora, fue un descuido. Hoy es su cumpleaños, así que un piso de alquiler decorado con estilo está bien por ahora. No pueden permitirse brillar. Llamaron de nuevo a la puerta. Se apresuró hacia la puerta, secándose la suave barbilla con una toalla e intentando fijar una expresión afligida en su rostro. ¿Y si era su suegro? Edgar abrió la puerta. En el umbral estaba la esposa de Natasha, recientemente fallecida. Se parecía muy poco a la difunta. Hola, dijo con calma. El primer impulso de Edgar fue cerrarle la puerta en las narices. Pero como si hubiera adivinado lo que pensaba, 3 hombres, 2 con uniforme de policía y 1 con traje de negocios, aparecieron detrás de él. Ya ha quedado todo atrás, dijo Natasha mientras ponían el video de la cámara del piso, en el que se veía a Edgar intentando explicar algo con voz patética y entrecortada. Incluso yo seguía queriendo decir algo, pero el investigador no se lo permitía. Cumplió su promesa. Tenía tanto miedo de no poder soportarlo, de hacer un melodrama, de deshacerme en recriminaciones y lágrimas. Bueno, ya se ha acabado todo, repitió el investigador. Probablemente me vaya a vivir con mi padre, mientras vendo este piso, dijo Natasha, y luego me compraré otro. Prefiero tener una casita. Solo una casita. Dijo Elías con decisión, levantando su taza de café. Mi vecino la vende. Sé mi vecino.
Intentaré sonreír, respondió Natasa, pero hoy es mi día para dar las gracias a todos los que me han ayudado. Por eso te agradezco de nuevo que hayas aceptado seguirme el juego. No soy desinteresado, dijo Elías de repente, pediré un favor a cambio. Por supuesto, si está en mi mano y es de mi competencia, repitió Natasa sus palabras, que de algún modo había memorizado. Llámame Elías.